hermano, que tenga la comunión con su Señor, con su amado, con el desposado, con el que va a ser su esposo. Amén. Y nosotros, hermano, tenemos que tener o tenemos que entender que para poder recibir las cosas que vienen de parte de nuestro Señor para nosotros, a nuestro corazón, hermano, la única forma que lo podemos hacer es leyendo la palabra de Dios y orando. No hay otra forma. Amén. Claro, cuando se predica, pero ya en lo personal, hermano, cuando uno tiene la revelación, la oración, hermano, viene la revelación de parte de Dios. Amén. Voy a hablarle en parte en oración y vamos a meter, hermano, la oración, pero la oración en el Espíritu. Amén. La oración en el Espíritu. ¿Cómo es, hermano? Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de San Juan, que el Señor anda buscando, hermanos, adoradores, pero que le adoren en el Espíritu. Amén. O adoradores en espíritu y en verdad. Así es que nosotros, hermano, como verdaderos adoradores de Dios, hermano, también tenemos que tener esa relación, hermano, esa comunión con Dios, hermano, pero también orando en el Espíritu. Amén. La iglesia del Señor, hermano, tiene que aprender a orar en el Espíritu. No nomás, hermano, verbalmente, o ¿cómo le podría decir? Como oramos, sino que hay que orar, hermano, en el Espíritu. Y usted me podría decir cómo es orar en el Espíritu. ¿Cómo usted cree, hermano, que es orar en el Espíritu? Aleluya. ¿Alguien me podría decir? ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Cómo podemos nosotros orar en el Espíritu? ¿Para qué, hermano, tendremos que orar en el Espíritu? Ahorita lo va a entender, ahorita lo va a saber, hermano, porque nos es necesario. Nos es necesario que nosotros, hermano, aprendamos a orar. A tanto orar, porque los discípulos dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, pero también, hermano, le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos enseñe, hermano, a orar en el Espíritu. Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Diga conmigo, orar. Dígalo recio, orar en el Espíritu. Aleluya. ¿Qué tiene 1 Corintios capítulo 13? Vamos a leer un versículo ahí y luego lo aplicamos al 14. Capítulo 13, primera carta de los Corintios, Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Brínquese, hermano, hasta el capítulo 14 y versículo 4. El que habla en lenguas extrañas, oiga bien, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, y en este lugar una vez más, Señor, nos hemos presentado, nos seguimos presentando delante de ti, Padre Santo, para que seas tú obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, nos presentamos, Señor, tal y como somos delante de ti, Padre, Señor, para que hagas algo en nosotros, Padre Santo, en esta hora. Señor, hemos leído tu palabra y te pedimos, Señor amado, que nos hables, que nos enseñes, Señor, que nos exhortes, que nos edifiques, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Señor, te damos gloria y te damos honra, Padre Santo. Señor, que esta palabra que hemos leído, Padre, yo te pido, Señor amado, que no caiga a tierra, Señor, sino que la podamos poner por obra, Señor. Padre, para que, como dice tu palabra, para que nos vaya bien, Señor. En el nombre de Jesucristo, recibe desde ya la gloria y la honra, Padre Santo.
lenguas humanas. Amén. Aquí habla alguien, la hermana Anita habla, ¿qué tipo de lenguas? Zapoteco. ¿Y el hermano Santiago? Mixteco. Zapoteco y mixteco. Aleluya, mire. Y usted también habla, hermano. No habla cora. No, mire. Amén. Son lenguas, dice hermano que son lenguas, lenguas humanas. Amén. Son lenguas humanas. Pero también hay lenguas angelicales. Amén. Y me ha llamado la atención, hermano, el primer versículo que dice que de qué sirve, hermano, de que nosotros hablemos lenguas si no amamos, si no tenemos amor. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos manda a nosotros, hermano, que lo primordial de todo esto es el amor. Amén. Podríamos hacer, hermano, grandes cosas, pero si no tenemos amor, hermano, de nada nos sirve. Amén. Usted podría ser el mejor cristiano, pero si no ama, hermano, de nada le sirve. Porque lo primordial, hermano, es el amor, es el amar a su prójimo, el amar, hermano, a otras personas. Nosotros decimos, es que yo amo a Dios. No, si no ama a su hermano o no ama a su vecino, hermano, de nada le sirve. Yo no le creo, en pocas palabras. Amén. Usted me podría decir, hermano, yo amo a Dios, pero si yo veo que usted está agarrado del chongo con su hermano, yo no le creo que ama a Dios. ¿No le creo? No le creo. Discúlpeme, pero no le creo. Amén. Le podría decir, hermano, no tiene fe. No le creo. Porque el que ama a Dios primeramente tiene que amar a su hermano. ¿Cómo demostramos que somos hijos de Dios? Cuando amamos a nuestro hermano. Cuando usted dice, yo soy hijo de Dios, pero si no ama a su hermano, no es hijo de Dios. ¿Ya ve? Estoy recetando de la palabra. No es por eso le digo que yo no creo. Ahora, el hablar en lenguas, hermano, dice que si nosotros no amamos, el hablar en lengua va a resultar como cuando alguien va y le pega, hermano, a un címbalo. No va a hacer ruido. No va a llevar efecto alguno. Amén. Porque el amor, hermano, centraliza todas las cosas. El amor, hermano, viene y lo centra a uno. Por eso, hermano, nosotros vemos que nuestro Dios es un Dios de amor. Dios se conoce como un Dios de amor. Amén. Así se conoce Dios. Un Dios, hermano, que para siempre, ¿qué dice, hermano? Es su misericordia. ¿Cuántas misericordias le dio, hermano? Eran 17, casi como 20. Cada versículo que se leía, para siempre es su misericordia. Amén. Así es que, ¿cuántos de aquí hablan lenguas entonces? Necesitamos, hermano, hablar en lenguas. Hermano, esto es primordial, esto es esencial para un cristiano hablar lenguas. Hermano, pero que yo no tengo las lenguas, pues pídaselas a Dios. Pídale que lo bautice, hermano, que le dé, hermano, el hablar en lenguas. Porque el hablar en lenguas, dice, hermano, que es importante hablar en lenguas. Es importante. Porque dice, hermano, que el que habla lenguas, amén, y no hay reinterpretación en lo que dice el capítulo 14, el versículo 4, si no está la interpretación, entonces, hermano, uno se está edificando. Entonces quiere decir que el hablar en lenguas, hermano, lo lleva a tener la comunicación directa. Digan conmigo, una comunicación directa con Dios. Y uno mismo se está edificando. Por eso, hermano, es primordial el hablar en lenguas. Es bueno, hermano, aprender a hablar en lenguas, en orar en lenguas. ¿Cuántos de aquí oran en lenguas? Aleluya. A mí una vez me dijeron, me dijo alguien por allá, me dijo, hermano, ¿cada cuándo uno tiene que hablar en lenguas? Yo le dije todo el tiempo. Pero las lenguas que no nomás son cuando está uno en la iglesia, le
pasea, hermano, y camina, habla y habla por teléfono, y de repente, hermano, como que ya no escucha a la persona. Y sigue usted hablando, y de repente se para y le dice, ¿aló? ¿Aló? Y de repente mira el teléfono y apagado. Y de repente cuando está mirando vuelve a sonar. Y es con la misma persona con la que estaba hablando. Que le cortaron, se le cortó porque por falla de la señal. Amén. Pero en el hablar en el Espíritu, orar en el Espíritu, hermano, es una comunicación, hermano, que solamente entre usted y Dios, o solamente Dios, hermano, entiende lo que usted está hablando. Fíjese lo que le voy a decir. Solamente Dios entiende lo que usted habla en lenguas. Solamente. Nadie más entiende lo que usted habla. Nadie más. Y esa es una gran bendición. De que nadie, hermano, escuche la conversación que usted tiene con Dios. A saber qué es lo que usted está diciendo, pero Dios, hermano, está entendiendo lo que usted está hablando. Aleluya, mire. Voy a entrar para que lo vaya entendiendo lo que le quiero dar a entender. ¿Por qué hablar en lenguas? Esta es una muy buena pregunta, hecha por muchas personas. Como aquí, debe haber personas en por qué tengo que hablar en lenguas. Amén. Dice, las lenguas expresan simplemente el lenguaje de Dios. Para poder alcanzar la voluntad del Señor debemos ser capaces de comunicarnos con Él. Déjeme aclarar un poquito esto. No quiero confundirlo, porque nosotros oramos. Amén. Y cuando oramos a Dios, hermanos, nosotros estamos conscientes lo que nosotros estamos hablando con Dios. ¿Verdad? ¿Usted sabe lo que le expresa a Dios cuando ora? Usted sabe las palabras que usted está diciendo cuando usted está orando con Dios. ¿Verdad? Pero cuando usted expresa, habla en lenguas, hermano, con Dios, habla en el Espíritu con Dios, usted no sabe lo que está hablando. Son dos cosas diferentes. Que solamente el hablar en lenguas, nomás Dios lo sabe. Solamente Dios lo entiende. Mire, pues, vamos más. Dice, el hablar en lenguas no es una doctrina nueva o extraña. En realidad, ha existido por cientos de años. Dios derramó de este don en el nacimiento de la iglesia. Usted lee primero el capítulo 1, hermano, del libro de los Hechos, y usted ve, hermano, cuando el Espíritu Santo fue derramado de parte de Dios. Dice, hermano, que los 120 que estaban ahí, hermano, empezaron a hablar en lenguas. Y dice, hermano, que eran 120 lenguas diferentes. Nadie tenía el mismo tipo de lenguas. Eran 120 lenguas diferentes. Medos, persas, de egipcios, romanos, de todos, mexicanos, chinos, de todo había ahí. Amén. Nomás que los mexicanos no lo alcanzaron a escribir. Pero yo me imagino que debe haber estado ahí. Amén. Entonces vemos, hermanos, que eran 120 tipos de lenguas diferentes en las cuales, hermanos, ellos se expresaron. Amén. ¿Qué tanto hablaban? Para la gente normal, hermano, cuando una persona está orando, está hablando en lenguas, hermano, para una persona normal que no conoce de Dios, hermano, se expresa de diferente manera. A estos hombres les empezaron a decir que estaban borrachos, que estaban ebrios. Y les dijeron, mira, a las 9 de la mañana toda esta gente ya está borracha. Deberían de guardarse, aunque sea para que se haga más tardecito. Pero rápidamente dice que se paró uno y empezó, hermano, a expresarle lo que Dios, hermano, había hecho para con esa persona. Y los 120
120, oiga bien, déjame decirte una cosa. ¿Cuántos eran? ¿De cuántos era la congregación? 120 personas. Dentro de una congregación, ¿cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos? La cantidad. ¿Cuántos? Diga conmigo 120. Los 120 hablaron lenguas, ¿sí o no? Entonces, ¿sabe qué es lo que yo he oído? Sí, eso es lo que yo he oído. Y le cuento, no es un chisme, yo he oído y le cuento. Que dicen, no, es que Dios nomás a unos cuantos les da el hablar en lenguas. Mentira, si estaban 120 en una congregación y aquí cabemos 30, 40, 50, entonces también podemos hablar los 50 en lenguas. Ay, es que yo no puedo, es que no le pide a Dios. Dígale, pídale al Señor, Señor, yo quiero tener ese lenguaje para comunicarme contigo en el Espíritu. Aleluya. Le voy a decir por qué. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos apartamos con una persona y empezamos a platicar? Dos, uno y otro, ¿verdad? Dos personas. Empezamos a platicar. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? De repente por allá sale alguien y dice, yo escuché a los dos que estaban ahí hablando y estaban diciendo esto y esto. ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué? No, usted dígame por qué. ¿Ah? No, sí, porque yo le estoy preguntando a usted, ahora usted dígame la respuesta, ¿por qué? Si hay dos personas, estamos yo y usted, hermana Lucy, platicando aquí. Aquí, yo y usted estamos platicando. De repente pasa alguien, ¿verdad? Y se va. Y al rato la persona que pasó empieza a hablar lo que yo y la hermana Lucy estábamos platicando. Oiga bien. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma. Y entendió lo que yo y la hermana Lucy platicábamos. No estoy hablando del chisme. No se me vaya por otro lado. Amén. No se me vaya por otro lado. No estoy hablando de la gente chismosa. Ese es otro tema. Estoy hablando de la comunicación entre dos personas. Y si viene alguien y nos escucha, es porque está entendiendo el mismo lenguaje que yo y la hermana hablamos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Pero si yo y la hermana hablamos en lenguas, la hermana allí donde está, yo aquí donde estoy, y si pasa la misma persona, ¿nos va a entender? Ella va a pensar, los hermanos, ¿cómo entienden que se están comunicando? Ni yo ni la hermana Lucy nos estamos comunicando para con nosotros, sino que nos estamos comunicando, mire, para arriba. ¿Sí me está captando? Lo que le quiero dar a entender ahorita se lo voy a mostrar. Mire, déjame darle un ejemplo. Dice, ejemplo que destaca la importancia del hablar en lenguas. Dice, la radio de banda ciudadana te brinda la posibilidad de hablar con otra persona, siempre y cuando te encuentres en la misma frecuencia. Amén. Siempre y cuando te encuentres en el mismo canal. Aleluya. La persona utiliza diversos canales debido a variedad de factores. Cualquiera que sea el canal que utilice para transmitir o recibir un mensaje, el transmisor y el receptor deben encontrarse en el mismo canal.
¿Qué pasará? Usted sabe que yo no sé hablar inglés. ¿Qué pasará que yo vaya a platicar con la hermana Luz y yo le hablo en español y ella me conteste en inglés o me habla en inglés? ¿Qué va a suceder? Se perdió la comunicación. ¿Por qué? Y que la hermana Lucy no hablara español. ¿Qué pasaría? No nos entendemos. Para poder entender tenemos que estar en la misma frecuencia. Aleluya. Ahorita les voy a mostrar. Fíjense lo que les quiero demostrar. Dice, el transmisor y el receptor deben encontrarse en el mismo canal y deben tener el supresor de sonido muy alto, de manera de poder oír. Estas radios también poseen un canal especial para emergencia. Y cada vez que necesita llamar a la policía o a la ambulancia, puedes utilizar esta frecuencia en la cual nadie puede, excepto tú, monitorear la conversación. Amén. Son canales especiales en los cuales, hermano, cuando tú hablas a la emergencia, nadie puede entrar ahí más que con a la persona que tú le estás hablando. ¿Sí me explico? Aunque pase quien pase, no te puede escuchar. Porque son canales de emergencia en los cuales tú puedes utilizar. Y están al alcance de cualquiera de nosotros. Por ejemplo, el hablar en lenguas, el orar en el Espíritu. Ese es un canal de emergencia en el cual, hermano, tengo la conversación directamente con Dios, que nadie puede entender lo que yo estoy platicando con Dios. ¿Solamente quién? Solamente el Señor lo sabe. Voy más. Fíjese pues. Esta analogía puede parecer rudimentaria, pero en el mundo espiritual transmiten muchos mensajes. Aleluya. En el mundo espiritual se transmiten muchos mensajes. Por decir, cuando nosotros venimos y oramos, abrimos nuestra boca y le decimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: Señor, ayúdanos, mira la necesidad. Señor, quiero hacer esto. Señor, quiero estar aquí, quiero estar allá, quiero ser aquí, quiero ser allá, quiero poseer, quiero tener, quiero como lo que usted quiera hablar. Y usted está hablando, hermano. ¿Y esa conversación para dónde va? ¿Ah? Diga conmigo, hacia arriba. Hacia arriba. Ahora. ¿Quién cree que está arriba? De aquí para allá. Mire. Efesios 2:2. Vaya conmigo, Efesios 2:2. En el mundo espiritual transmiten muchos mensajes. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, oiga bien esto, conforme al príncipe de la potestad de ¿quién? Diga conmigo, del aire. ¿Dónde está ese príncipe? ¿Quién es ese príncipe? ¿Qué está haciendo, hermano, ese príncipe en el aire? Estorbando nuestras oraciones. Hermano, dígame, ¿dónde dice eso en la Biblia? Daniel. Cuando dice la palabra que Daniel propuso, oiga bien, Daniel propuso en su corazón de servirle a Dios, dice que dobló rodillas y empezó a orar hacia Dior. Empezó las
Satanás así es. Te has propuesto de servirle a Dios, pues yo me voy a encargar de que no le sirvas a Dios. ¿Quién lo escuchó? El príncipe de los aires, Satanás. Por eso muchas oraciones, hermanos, en las cuales en nosotros no son contestadas, porque el príncipe de los aires, hermanos, las tiene, las ha retenido. Y viene, las escucha. Esas llegan hasta el cielo, sí llegan, pero viene a hacernos guerra. Tardan. Las oraciones tardan en llegar, porque el príncipe, hermano, de esta ciudad, hermano, se ha propuesto en su corazón de detener, hermano, a todo aquel que se quiere levantar